buscaré. Queridas familias, queridos amigos, después de haber completado el ciclo de la Navidad, donde contemplamos al Hijo de Dios que se hizo hombre para llevarnos a nosotros a la comunión con Dios, estamos comenzando ahora un nuevo año en la liturgia de la Iglesia Católica. Y en este domingo la liturgia nos propone un texto que nos habla de nuestra vocación a ser discípulos y a ser misioneros de Jesús. En realidad el texto nos habla de la vocación de los primeros discípulos. Allí aparece Juan el Bautista, el Evangelio de San Juan nos ha presentado su ministerio, como todos recordamos, junto al río Jordán, en el desierto de Galilea, anunciando que el reino de Dios está cerca, que las esperanzas de Israel están por cumplirse, y muchos se acercaban a escuchar a Juan, lo llamaba una conversión de vida, un bautismo como expresión de reconciliación con Dios. Y entre esto había algunos discípulos de Juan que habían venido de Galilea. El texto nos habla hoy de algunos de ellos, de Andrés, de su hermano Simón, que serán apóstoles de Jesús, y de otro del cual no se da el nombre, pero que muchos suponen que es Felipe, otro apóstol, porque muchas veces aparece junto a Andrés. Estos eran discípulos del Bautista, habían llegado hasta allí, pero de pronto aparece Jesús también en la escena. Y Juan Bautista entiende que, ya es el momento de que él vaya desapareciendo, él que preparó el camino para que aparezca aquel que es el camino, que es el mismo Jesús. Y nos cuenta el Evangelio de este domingo que estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y pasa Jesús silenciosamente y le dice a los discípulos: este es el Cordero de Dios. Lo llama el Cordero de Dios, como ya preparando el espíritu para la Pascua, que vendrá mucho después, porque Jesús es aquel que se entregará como el Cordero inocente para liberarnos del pecado. Jesús será como el nuevo Cordero Pascual, inmolado, aquel Cordero Pascual del Antiguo Testamento que era símbolo de la liberación de Israel de la esclavitud. Ahora es Jesús el que traerá la realidad de la total y plena liberación. ¿Y qué es lo que ocurre? Al oírlo hablar así, nos dice el Evangelio, estos dos discípulos siguieron a Jesús. Lo dejaron a Juan y ahora siguen a Jesús. Y aparece este verbo que se va a repetir muchas veces. Seguir a Jesús no es solamente caminar detrás de Él, así como quien va dando pasos en un camino, sino seguir a Jesús es asumir la condición de discípulo. Y entonces Jesús percibe que estos dos vienen detrás de Él y nos dice así el Evangelio de San Juan. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué quieren? A mí me llama la atención esta pregunta y me parece importantísima porque son las primeras palabras en los labios de Jesús que aparecen en el Evangelio de San Juan. Y entonces es una palabra que va dirigida no solamente a ellos, a aquellos dos discípulos del Bautista que ahora van detrás de Jesús. Una palabra que nos va a dirigir Jesús a cada uno de nosotros. ¿Qué querés? Porque también nosotros, de algún modo, iniciamos el camino del seguimiento de Jesús. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que buscamos? Ustedes vieron que cuando se sigue a alguien, a un líder, se espera algo. Pero en este mundo, las ideologías con sus paraísos terrenales, los sistemas, los grandes líderes van pasando.
¿eh? Pero nuestra alma no queda conforme con solamente conseguir a una realidad terrena. Incluso hasta en el ámbito religioso puede darse. Hay predicadores que lo que anuncian es un Jesús soluciona todos tus problemas. ¿Qué quieren? Ahora, lo importante es que aquellos dos discípulos no le respondieron a Jesús. Te seguimos por esto. En realidad lo habían empezado a seguir porque Juan se lo había indicado, pero todavía ellos no sabían muy bien ni a quién ni para qué. Entonces le dicen esto. Ellos le respondieron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Lo reconocen a Jesús como un maestro. Ciertamente allá en Jerusalén, sobre todo, y en el ámbito del templo, existían muchos maestros de la ley de Dios, que reunían a sus discípulos y los llevaban a una interpretación muy estricta de aquello que era la ley, hasta que algunos de ellos también podían, de discípulos, pasar a la condición de maestros. Pero a Jesús su actitud les extrañaba. Lo llaman maestro, pero no está enseñando en una de las escuelas rabínicas. Está en el desierto. ¿Y dónde vives? Como preguntando, ¿dónde está tu morada acá? Es una pregunta que nos haremos nosotros. ¿Dónde estarían parando él, Juan? Sin embargo, ese dónde vives significaba algo más que decir cuál es tu morada, sino el deseo de compartir con él para conocer a Jesús. Y la respuesta que les da Jesús es, vengan y lo verán. Vengan, estén conmigo y verán. Verán con sus ojos, escucharán con sus oídos y comprenderán en la fe ese misterio de vida que yo he venido a traer, el reino de Dios. No lo dice el Evangelio, pero también está. La segunda palabra que Jesús nos dice en su Evangelio según San Juan es esta. Vengan y vean, vengan conmigo. Y la condición del discípulo es estar con Jesús, estar con Él. En comunión con Él es donde aprendemos a ser discípulos, aprendemos el camino. Y sigue diciéndonos el relato. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. ¿Qué importancia habrá tenido aquel encuentro que hasta la hora se acordaban cuando tienen que narrar esto? Era alrededor de las 4 de la tarde. Seguramente habrá habido un diálogo muy intenso, muy intenso. Y así como después de la Pascua, los discípulos de Emaús sentían que les ardía el corazón cuando escuchaban a Jesús por el camino, así también habrá comenzado a arder el corazón de Andrés, que era uno de esos discípulos, y del otro. Tanto es así que sigue diciéndonos el relato, uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Los dos pescadores de Galilea, del lago, pero ahora de discípulos de Juan, llamados a otro discipulado. Y con Andrés comienza la obra misionera de la iglesia. Al primero que encontró, Andrés, fue a su propio hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Y miren, ya no lo llama maestro como lo había hecho en el encuentro. Su corazón estaba transformado. Percibía que aquel Jesús era aquel a quien esperaban, a quien la historia de Israel y las promesas anunciadas por Dios a través de los profetas había anunciado, y ahora ellos encontraban su esperanza cumplida en ese Jesús, es el Mesías, y lo conducen a Jesús. Esto también es muy importante con nosotros. ¿Qué buscamos? Llevamos una respuesta, nos lleva una respuesta de un camino de discípulos. Pero cuando encontramos, no podemos guardar
lo que hemos visto y oído, dirán después los apóstoles. Andrés enseguida siente la necesidad de comunicarlo, se hace misionero. Entonces, sigue el relato, lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró, la mirada de Jesús hacia Simón, y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. La mirada de Jesús, un ser nuevo nace en Simón y un nuevo nombre, ya desde el principio. Sabemos que para los hebreos poner un nombre no era simplemente, como es para nosotros en nuestra cultura, tener un modo de designar a alguien y distinguirlo de otros. El nombre era la expresión de la misión. Cuando Jesús le dice a Simón, tú eres Pedro, piedra, roca, ya le está anunciando una misión. Ser lo que un día le dirá esa roca en la cual se va a apoyar la iglesia que nace con ellos. Qué hermoso es para nosotros escuchar este relato y nos invite también a estas dos cosas. Primero, preguntarnos qué queremos cuando seguimos a Jesús. Y una vez que lo encontramos, iniciar un camino sólido de discípulos. Y ese camino que se haga contagioso, no lo podemos guardar, anunciar a los demás, ser misioneros. El discípulo es misionero o no es discípulo. Por eso entonces, al comenzar este nuevo año litúrgico, pedimos esta gracia al Señor, como Andrés, como el otro discípulo, Felipe posiblemente, como Simón, ser discípulos y misioneros de Jesús. Que Dios los bendiga.